Olá, eu me chamo Sheila Stoltz, sou professora de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Rio Grande, em Brasil, também coordenadora do Master em Direito e Justiça Social e amiga de Julio há muitos anos. Hoje vamos falar de uma temática que considero muito importante reflexionar, ponderar, e que se trata de los estereótipos y las violencias decorrentes de los estereótipos. Como una forma de dejar más tranquila la presentación, yo voy a empezar a compartir la tela de presentación. Bien, desde esta primeira imagem, que se trata de bolígrafos com tapas em distintos colores, é importante dizer que, desde meu ponto de vista, em um primeiro momento, esta imagem representa os distintos colores que há e com ele também a diversidade, a multiplicidade tão típica de la realidad. Dicho eso, yo creo que es muy importante empezar hablando de la epistemología de la palabra estereotipos, que es una palabra de origen griega, que tiene dividida em duas outras palavras. Estéreos, como está em la tela, é uma palavra que significa sólido. E tanto em português como em castelhano, ella dá origem à palavra austero. Tipos é caráter, tipo ou modelo, é o significado de tipo. E esses dois significados, tanto o de solidez, como o de tipo, como o de modelo, estarão todavia hoje em la base del significado de la palavra estereótipo. Esta palavra entrada para o dicionário em França, em 1796, de la mano del tipógrafo Firmin Didot. É um neologismo e ha sido utilizado na tipografia. A tipografia e os escritos antes se realizavam com base em letras que o tipógrafo las ponía una al lado de la otra para que formaran una palabra. Didot ha conseguido hacer una evolución en el sistema tipográfico de entonces y ha creado una tabla como essa de la imagen abajo, y en esta tabla se hacía el escrito e se reproducia tantas vezes hubiera necessidade. Já com esta nova designação, em 1850, a palavra estereótipo entra para o dicionário de Oxford como não só como uma herramienta, mas muito mais como uma imagem que é replicada em série e sem alterações como esta que se mira aí abaixo. Então, o significado original de estereótipo se refere a qualquer coisa que se repita sistemáticamente de la mesma forma e, por lo tanto, sem variação. Sin embargo, esta noção foi extendiendo-se a um conceito cada vez mais figurativo, tanto que, em la actualidad, os estereótipos são uma simplificação que hacemos del mundo
y de las personas para, a principio, facilitar nuestra comprensión. Es importante, antes de seguir hablando en los estereotipos, citar un autor seminal, Raymond Williams, que hace un estudio muy importante, conforme la portada y del libro, que trata de las palabras claves. Las palabras del propio idioma inglés y las que entran desde el extranjero y pasan a ser utilizadas y cómo estas palavras cambiam e transformam seus significados através dos processos sociais. Então, as palavras elas não são as mesmas e não possuem o mesmo significado sempre. Elas cambiam conforme a fecha, conforme a cultura de quem as utiliza. Outro estudo muito importante e seminal e originário para sua época ha sido este de 1922, também puse acá a portada do livro, Opinião Pública, donde Liebman, que era um periodista, sobretudo em el capítulo 15, vai afirmar que a noção de democracia ha cambiado y ha cambiado de su noción originaria griega con el fortalecimiento de lo que él llama cuarto poder, que es la prensa. ¿Vale? Hay que pensar que estamos en 1922, que todavía no había la televisión, que pasa a ser, después de su creación, también un otro instrumento del cuarto poder. Y en la actualidad la Internet y las redes sociales, ¿no? Segundo Lippmann, y eso se reproduce hasta hoy, la clase que produce las imágenes y las ideas tiende a desarrollar lo que él llama de fabricación de consensos. Entonces, la noción de producción en masa que la prensa nos trae en ese momento, en 1922, y antes ya, da a la sociedad y la distribución de la información una noción distinta. Y según él, las personas que detienen el poder quieren que las demás personas piensen similar a lo que ellas producen. Justamente por eso, la prensa fabricaba, según él, o intentaba fabricar consensos, que es también lo que tenemos todavía hoy en las redes sociales, fabricación de consensos y reproducción de muchos disensos, ¿no? Bueno, ¿quién después vuelve a estudiar y desarrollar la temática del consenso a través de la fabricación de lo que la gente en general y las masas deben pensar o qué comportamiento deben tener? Son esos dos grandes autores, Edward Herman y Noam Chomsky. Ambos vuelven a tratar de la temática con también un libro seminal que lo han publicado en 1988, ya con la televisión, y hablando también de la fabricación del consenso. Bueno, con base en lo que he hablado hasta ahora, podemos hacer la siguiente pregunta. ¿La opinión es pública o la opinión es personal o colectiva? ¿No? Hoy en día está muy en moda que la gente diga, esa es mi opinión. Y la pregunta que podemos hacer es,
esta simple frase. Esta es mi opinión. De hecho, ¿es una opinión personal o es una opinión con base en otras opiniones? Que tenemos conciencia de la existencia o no de tales opiniones, ¿no? Entonces, justamente essa pergunta base se refere a la cuestión del estereotipo, pues el estereotipo es una imagen, una idea aceptada comúnmente por un grupo o una sociedad y que tiende a tener un carácter inmutable. Es una imagen convencional, convencionada, es una idea preconcebida y más que eso, no tiene una base racional, ¿vale? Se trata, entre comillas, de una concepción popular sobre un grupo de personas, constituye una forma de caracterizar grupos de personas de acuerdo con su apariencia, su comportamiento, sus costumbres. ¿Vale? Entonces, lo importante de eso es que la imagen creada con base en los estereotipos suele ser una manera de emitir un juicio de valor acerca de una persona y un grupo, normalmente basada en cuestiones raciales, profesionales, sexuales, etc. Bien, ¿qué nos ha llamado atención para cómo se forman los estereotipos? La psicología social. Y también ha sido allá al principio, en 1933, esos dos autores, Daniel Katz y Robert Kahn, professores da Universidade de Michigan, nos brindam com um estudo realizado em 1933 que tinha justamente o objetivo de compreender como os grupos sociais são estereotipados. Eles agarram um grupo de estudiantes, varones, todos blancos, de la Universidad de Michigan, y hace una serie de preguntas y identifican imágenes con valores, ¿vale? La conclusión que llegan muy rápidamente los dos autores es que los estereotipos tratan de valores positivos y de valores negativos. En el grupo es investigado valores positivos como são inteligentes, são guapos, são capazes, são hábiles, estavam direcionados a los hombres blancos. Valores como não são qualificados, não les gusta trabalhar, são feios, estavam direcionados a homens negros. Com base nesse estudo, se percebe lo que son los estereotipos, ¿vale? Y cómo actúan individualmente y también en los grupos. Bueno, ese no fue el único estudio de psicología social hecho. Muchos otros han completado el estudio y se sabe hoy que los estereotipos operan en tres niveles. El primer de ellos, el nivel cognitivo, que es aquel que nos permite reconocer rápidamente una dada realidad social a partir de conceptos previos que tenemos de dicha realidad. El nivel afectivo, cuando entra en juego los sentimientos que cada uno de nosotros alberga hacia dicho estereotipo, sean ellos de desprecio, negativos, sejam ellos de estima, positivos, tal cual el ejemplo de los estudiantes de la Universidad de Michigan, y después el otro nivel actitudinal, cuando actuamos de una determinada manera o reaccionamos ante una situación social
a partir de los dos niveles anteriores y actuamos desde un punto de vista práctico. ¿Vale? También se entiende hoy que existen formas de entender a estrutura sentimental de los estereotipos, con base en competencia y amabilidad. Entonces, en el cuadro presentado, donde dice competencia, ¿qué es la competencia? Es el estatus que el grupo X es representado en una sociedad. Y la amabilidad es lo que el grupo A tiende a competir conmigo por recursos y plazas. Veamos un ejemplo histórico. Si yo pongo la palabra judío en la época del sistema nazista, ese es un grupo al cual se atribuía señal positivo, mucha competencia, porque era um grupo, segundo se dizia em la época, com maiores estudos e capaz de com isso ter compreensão, não? E ao mesmo tempo era um grupo que a gente aí lhe direcionava pouca amabilidade, porque se eu tenho um grupo que é supuestamente mais competente, mais inteligente, esse grupo tiende a ter melhores recursos ou alcançar melhores puestos de trabalho, assim por delante. Então, a competência e a amabilidade estão em la estrutura sentimental de los estereótipos, estão na forma como vamos individual e coletivamente definir los grupos. Bueno, com base nisso, eu vou sugerir algumas palavras, alguns términos, e antes de passar à próxima diapositiva, eu vou pedir que cada qual que escuta esta charla se pergunte ou imagine que imagen viene a su mente cuando yo digo la palabra villano. ¿Qué significa villano? Ciertamente con esta expresión apuntaríamos y diríamos que las personas que aparecen en las fotos son villanas. Ahora yo voy a pedir que se imaginen algo cuando escuchen la palabra maricón. Algunas de las imágenes presentadas en esta diapositiva, o próximo de eso, puede haber venido a la mente a la hora de decir la palabra. Ahora yo voy a decir una expresión muy brasileña, mulatas. En general, cuando se habla en mulatas, son esas imágenes que vienen a la mente. O sea, mujeres guapísimas, que son miradas desde su perspectiva como objetivada, ¿no? Como si fueran objetos. Son sus cuerpos que están ahí expuestos. Entonces, desde la psicología social, los estereotipos son, por lo tanto, construcciones culturales. Son casi que inconscientes. São criadas em torno a um grupo humano. Por exemplo, o último grupo, mulheres negras, que se
basan en generalizaciones. Supuestamente toda la mujer negra tiene el cuerpo como lo que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Se basa en generalizaciones, prejuicios, mitologías urbanas, percepciones simplificadas o exageradas de dicho grupo social, ¿vale? São atribuídas características às pessoas desse grupo, propriedades como se foram suyas, intrínsecas a dicha comunidade, ¿vale? E que consolidam muito a menudo o perjuízo social, ¿vale? Então, se pode dizer que existem algumas classes típicas de estereótipos. Os estereótipos de classe social, ¿no? E que compreendem, supostamente, um conjunto homogêneo de indivíduos, os villanos, como vimos. Então, a expressão, os ricos não roubam, ou a los pobres não lhes gusta trabalhar, estão calificando dos tipos de grupos sociais muito distintos, ¿no? E ambos estereotipados. Estereótipos religiosos, aquellos que se aplican a una congregación o a quienes son practicantes de una religión y a menudo ese estereotipo está combinado con criterios étnicos o culturales. Por ejemplo, los musulmanes son retrógrados, los budistas son apacibles y sabios. Estereótipos raciais, aqueles que têm que ver com alguma etnia ou raça humana determinada, a que se lhes atribui rasgos específicos de tipo físico, mental ou moral. Los negros sabem bailar, los asiáticos são bons em matemática, los latinos são passionais e violentos, e assim por delante. Estereótipos de gênero, aqueles que assignam determinados roles, condutas e características a los sexos biológicos, ou a las comunidades identitárias e sexuais diversas. Por exemplo, las mujeres no son muy racionales, los hombres son infieles, los homosexuales son promíscuos. Estereótipos culturais, aqueles que têm que ver com uma nacionalidade ou proveniência cultural determinada. Por exemplo, os alemães são racistas, os colombianos são delinquentes, os africanos são pobres, e assim por diante. ¿Por qué es importante entender los estereotipos? Porque si entendemos los estereotipos, vamos saber cómo enfrentarlos desde una microesfera social o desde microesferas sociales y desde una microesfera política y también desde una macroesfera política. Bueno, o que é uma microesfera social? Uma microesfera social é, em definitivo, todo que diz respeito às nossas interrelações sociais, ou seja, a família, o âmbito educacional, o âmbito laboral. Essas são microesferas sociais, são os sitios, son los convivios sociales donde nuestra postura que tenta un enfrentamiento o una medida de hacer con que la gente comprenda que los estereotipos son creaciones culturales, no son un hecho dado, natural, cambie, ¿vale? También hay que pensar en una microesfera política. ¿Qué quiero decir con eso? Hay un ámbito, por ejemplo, que es la esfera del derecho o del poder judicial. Ese lugar, derecho, legislación, esfera judicial, es también un lugar donde se puede
luchar para combatir los estereotipos, estigmas y, consecuentemente, las violencias que de ellos decurren. ¿Vale? También se puede pensar en la macropolítica de un Estado, ¿vale? Donde, desde un punto de vista organizacional y de estructura, se va a enfrentar la temática desde distintos puntos de vista. No se puede, por ejemplo, estar de acuerdo que en un momento político, como actualmente estamos en Brasil, que es un momento electoral, que candidatos se sientan aptos y corroborados para propagar imágenes y posiciones que sean estereotipadas y que en esencia provoquen violencia. Eso es algo inadmisible en un sistema democrático, ¿no? Además de eso, ese tipo de forma de un estatista de gobierno a actuar, eso de hecho acaba diseminando una discriminación muy difícil de ser combatida. Entonces, los estereotipos, con base en lo que hemos visto, modelan hasta cierto punto nuestra percepción de la realidad, de modo que aquellas experiencias o indivíduos que no se ajustan a ellos suelen ser considerados raros, anormales, excéntricos, o simplesmente que contradicen la imagen que tenemos de dicho grupo o dicho individuo. Esto a la larga hace que cada cual filtre la información proveniente del mundo para ignorar la que contradiga justamente los estereotipos que lleva consigo. ¿Vale? Los estereotipos resultan y se fundamentan en un campo, como está dicho ahí, emocional y efectivo. O sea, cómo una persona se siente frente a otras personas o a un grupo de personas. El perjuicio es formado por juicios previos, en general negativos, como los estudiantes allá de Michigan lo hicieron, ¿no? Y son juicios que se hacen a principio con base en personas que no conocemos, ¿no? Y que ya tenemos previamente juzgada conforme determinados padrones, ¿vale? Bueno, los perjuicios al final acaban desarrollando actitudes de desprecio, de hostilidad a determinadas personas y grupos y se traducen inevitablemente en formas de intolerancia y discriminación. Entonces, sumariamente, y es importante que no se olvide, los estereotipos están en el campo cognitivo, los perjuicios están en el campo afectivo y la discriminación, por lo tanto, es siempre algo, actitud, pensamiento consciente. No hay discriminación no consciente. ¿Vale? Es importante, yo creo, para poder terminar esta breve charla, pensar
que los estereotipos, los estigmas, están en la base de la violencia. Violência que é tão característica de la sociedad brasileña, pero diría también, sin ningún temor, de todas las sociedades latinoamericanas. En Brasil, nuestra sociedad tiene como base, como fundamento, está estruturada en ¿qué base? En una base que estereotipa personas que no son brancas, básicamente las personas negras y los pueblos originarios. Entonces, es una sociedad estruturada de forma racial, es racializada, y por eso es también una sociedad que todavía mantiene actitudes típicas de un sistema esclavista. Es una sociedad estruturada con base en estereotipos y estigmas de género. Por eso es una sociedad todavía estruturada en el patriarcado. Es una sociedad creada, pensada y todavía fundamentada en los estereotipos y estigmas de clase social, y por eso tiene en su estructura y constitución cuestiones de clase, y justamente por eso es una sociedad que en esencia es discriminatoria y que en esencia es violenta. Y esas discriminaciones, exclusiones, marginalizaciones y violencias siempre habidas, ¿no? Nunca han dejado de existir, ni siquiera en las épocas donde la democracia era mucho más respetadas que en el momento actual en Brasil, ¿vale? Son indispensables para que en Brasil o en cualquier otro estado se caracterice y se piense la democracia. No existen sistemas verdaderamente democráticos con grados elevados de discriminación, de exclusión y de violencia. Espero que haya conseguido clarear el tema de los estereotipos, el papel que cumplen en nuestras sociedades para mantener determinados grupos sociales em su status inferiorizados, em su status de pessoas vulnerabilizadas, ¿no? Em su status de pessoas que não têm acesso a direitos humanos e que vivem sobre violência absoluta. Mas quero terminar agradecendo a todos e poniendo-me à disposição para que volvamos a charlar sobre este tema e a pensar como conseguiremos cada desde su papel personal, profissional, a hacer el enfrentamento a estas questões. Um abraço. Sheila. Mejor, um abraço. Espero verlos pronto e poniendo-me à disposição.